Hola, ahora vamos a trabajar específicamente este video sobre la medida Lebesgue. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es una medida externa y vamos a ver algunas propiedades como básicas que tiene esta medida para ir recordando aquellos cursos que tuvieron anteriormente sobre el tema. Recordemos que la medida Lebesgue está generada por una medida externa, la cual que venía dada por una intuición más o menos clara de cuánto deberían medir los conjuntos en R, y después lo que hacíamos era restringirla por ciertos conceptos y de ahí obteníamos lo que llamamos la medida Lebesgue. Una medida externa consistía de tres puntos importantes. 1, 2, 3. Que son cosas más o menos como bastante intuitivas que debería tener una medida. Una medida externa, nosotros le llamábamos lambda estrella, y era algo que partían las partes del conjunto y llegaba hasta lo real extendido positivo. ¿Sí? Recordemos que no hay mucho problema en definir funciones que pueden tomar valores infinitos, porque recordemos que estamos tomando una función que toma conjunto, entonces es natural que tienen que haber muchos conjuntos que, bueno, si X es bastante rico, deberían haber muchos conjuntos que deberían tener una medida infinita. Ya, entonces las propiedades eran, bueno, que la medida del vacío tiene que ser cero. Lo otro es que tenía que ser creciente respecto a los conjuntos, o sea, si teníamos un conjunto más grande que el otro, entonces la medida debía respetar ese orden. Y lo otro es que tenía que ser subaditiva, o sea, si tomábamos una colección de conjuntos, entonces la medida del todo tenía que ser menor o igual a la suma de las partes. Esto ocurría para una cantidad numerable. Ya, entonces lo que nosotros tratamos de hacer ahora, tenemos una medida externa y tratamos de hacer que se descomponga bien en los conjuntos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tomamos un conjunto grande, o sea, un conjunto, ¿sí? Entonces, si ahora, la idea es que si yo mido este conjunto, da lo mismo la manera en que lo intenta hacer, lo importante es que si yo llego a este conjunto debería medir lo mismo. ¿A qué me refiero en eso? Si tenemos un cuadrado, entonces si ahora lo descompongo en dos partes, así, tiene sentido que medir este debería ser lo mismo que medir cada triángulo por separado. Entonces, esa es la propiedad que le vamos a meter a la medida, a la externa, y que es lo siguiente, o sea, vamos a decir que, o sea, no es la propiedad, pero es más o menos a qué conjunto nos vamos a restringir para que esto sea una medida. Vamos a decir que A es lambda estrella medible o medible, sí, solo sí, cuando tomamos la medida externa de algún conjunto, cualquiera, que esté en las partes de X, entonces yo lo puedo partir por A y puedo obtener en la misma medida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos que este de aquí es mi F, este va a ser mi F, y este de acá va a ser el F intersectado con A, y este de acá va a ser mi F intersectado con A complemento. ¿Ya? Recordemos que esto tiene que ocurrir para cualquier conjunto de X. Entonces, pueden ser, nosotros sabemos desde el Lebesgue ya que existen conjuntos no medibles. Entonces, notemos que la medida externa de un conjunto no medible sí está bien definida. Y que, por ejemplo, en este caso, este de aquí vendría siendo el F, o sea, podría ser este el no medible, pero cuando yo lo parto por el A, voy a obtener el mismo resultado. Bueno, entonces algo bacán es que unas propiedades buenas
Es que los medibles forman una sigma álgebra. ¿Mm? Y supongamos que a esta sigma álgebra le vamos a llamar S. Entonces, si ahora restringimos lambda estrella a S, tenemos una medida. ¿Sí? Y entonces, así era como generábamos la medida Lebesgue. Lo que hacíamos con Lebesgue era, definíamos la medida en un intervalo, como la resta de los extremos, y decíamos también que ocurría exactamente lo mismo con un intervalo abierto. Entonces, con eso obteníamos de inmediato que, bueno, que esta medida no iba a tener átomos, o sea, que los singletons iban a tener medida cero en R, al menos. Y bueno, esa propiedad, entonces, por ejemplo, no ocurría lo del problema del ejercicio de la guía 2, el ejercicio 27 creo, o 21, en donde esta función de acá no era necesariamente continua. Cuando tomamos mu estrella ahora como el lambda estrella de Lebesgue, como la medida de Lebesgue, entonces sí nos iba a dar una función continua. Ya, entonces nosotros terminamos definiendo la medida de un conjunto como el ínfimo de todas las sumas finitas que nos cubrían el conjunto. Unión. Estos eran intervalos. Y esta cosita de acá nos definió una medida externa. Por lo tanto, podíamos definir lo que era una medida. La medida de Lebesgue tiene dos propiedades bastante importantes. La, la primera, al menos, es que es regular. Es la regularidad que tiene. O sea, podemos poner esto acá. ¿Y qué quiere decir? Que la medida de un conjunto, además del ínfimo, se puede escribir como un supremo. Y esto no pasa en todas las medidas, ni en las medidas externas. En particular en esta ocurre. Entonces, podemos escribirlo como lambda estrella K sub i, donde la está contenida, perdón, está adentro. Perdón, la unión de los compactos está adentro de este A. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Podemos aproximarnos a la medida de un conjunto desde afuera y desde adentro. ¿Sí? Es como piénselo como, no sé, pues la puede ser un círculo. A ver, me quedo acá. Puede ser un círculo y mis compactos pueden ser estos cuadraditos de acá adentro. ¿Sí? Ya. Ahí está, entonces puedo aproximarlo con ese cuadrado y le agrego este de acá y le agrego este de acá. Y entonces a medida que vaya agregando más cuadrados me voy a ir acercando a la medida del disco. ¿Sí? Y lo mismo ocurre desde afuera. Podemos ahora tomar conjuntos de este tipo. O sea, a ver, vamos a tomar puros triángulos. Así, y desde ahí nos vamos acercando afuera hacia adentro. ¿Sí? Bueno, en este caso los triángulos son los intervalos, pero bueno, se entiende la idea, creo. Ya, la otra propiedad que al menos que encuentro muy importante, que bueno, el otro no tiene átomos, que quiere decir básicamente que los puntos tienen medida cero. ¿Ya? Pero la propiedad que está más interesado es que respeta la propiedad de grupo de R o Rn. Quiere decir que la medida estrella de un conjunto va a ser la misma que la medida del conjunto más algún alfa, con alfa en R, donde C es medible, incluso creo que hasta funciona incluso siendo parte, así que voy a arriesgarme, voy a poner
¿sí? Y C más alfa corresponde a los conjuntos de la forma C más alfa, donde el C chico pertenece al conjunto. ¿Sí? Entonces, básicamente, si tomamos un conjunto y lo trasladamos, la medida va a seguir siendo igual. Entonces, esta era una propiedad bastante interesante, ¿eh?, que ocurre con R. Y si nos damos cuenta, también otra propiedad es como que salta por acá, es que podemos cambiar estos I sub I por abiertos. ¿Mm? Recordemos que en R los conjuntos abiertos están generados por los intervalos abiertos, así que eso no tiene nada de loco. Lo interesante entonces es que la medida externa, es decir, la medida Lebesgue en este caso, está generada por, o sea, al parecer está muy relacionada con la topología de R, porque necesitamos los compactos y los abiertos, ¿sí? Y además de que R es un grupo topológico, ¿sí? Quiere decir que esta función, la que nos manda X en X más alfa, digamos, de R en R, ¿no?, en R, ¿sí?, el alfa fijo, esta función es continua, ¿sí? Eso quiere decir que es un grupo topológico. Además de que también la función X X a la menos 1, bueno, como estamos en grupo aditivo en menos X, esas son continuas. Vamos a agregarlas. Entonces, hay muchas propiedades que están ligadas, parece, con la topología. ¿Mm? Ahora vamos a ver que en realidad no es tan así el caso. Entonces vamos a ver algunos contraejemplos ahora como para ir recordando un poco las propiedades de medida que tiene Lebesgue. Ya. Entonces, por ejemplo, un error común de la gente, o sea, no de la gente, sino cuando uno está aprendiendo cosas, es que si un conjunto tiene medida positiva, entonces tiene que estar llenito, ¿no es cierto? Tiene que tener tiene que haber contenido adentro, o sea, a ver, algo adentro, no puede estar como muy al aire. Entonces, es natural en un principio pensar que A contiene un intervalo. ¿Mm? Hace un rato vimos que la medida externa de Q es 0. Y en un video anterior, creo que no creo que no lo hice en un video, pero está en la guía al menos, que todo conjunto que tiene medida externa 0 es medible. Entonces tenemos que Q es medible. Ya, pero los medibles forman una sigma álgebra. Entonces, los irracionales, en particular, los irracionales del 0,1, tiene medida 1, ¿cierto? Porque es el complemento de los racionales del intervalo 0,1. Pero los irracionales no contienen un intervalo, es completamente desconexo, ¿sí? Y ese no contiene un intervalo. Porque si tuviera 1, entonces debería haber un racional adentro, por la densidad de Q. Y eso contradeciría hacer el complemento de Q. Entonces podemos ver, primero, de que esta concepción es falsísima, ¿sí? Otro error que aparece, a ver, estoy viendo mi torpedito, claro, es que si uno tiene, a ver, pongámoslo con letras romanas, queda mejor. Otro conjunto abierto y denso. Y denso en 0,1, entonces tiene medida 1. Si recordemos lo que era un denso, que si uno toma un puntito, por ejemplo, supongamos que lo naranjo es denso. Entonces si uno toma un puntito, digamos acá, y un epsilon cualquiera, y uno hace una bolita,
De lo mismo que tan pequeña sea, si hago una bolita y miramos de cerca, va a haber igual un naranjo ahí metido. Eso es densidad. ¿Sí? Ya, pues, entonces debe tener medida 1. Entonces, ¿será correcto o falso? Recordemos que Q tiene medida 0. ¿Sí? Entonces vamos a aprovecharnos de este hecho y usando el truquito que usamos hace un rato. Podemos tomar esta sucesión, ¿cierto? Esta sucesión es súper convergente, de hecho esta converge a 1. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, si la multiplicamos por un cuarto, entonces esto nos va a dar un cuarto. Ahí. A ver, no puedo ver lo que está escribiendo. Ahí está. Ya. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir Q de nuevo en el intervalo 0, 1, más fácil, como más simple. Lo vamos a escribir como una sucesión porque las racionales son numerables. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir estos conjuntos n como Qn menos un cuarto por 1 partido 2 a la n. Después Qn más un cuarto por 1 partido por 2 a la n. ¿Y ahora qué ocurre? Estos son intervalos abiertos y entonces la unión de los Bn con n en los naturales va a ser un abierto. Llamémosle B. ¿Y ahora qué pasa? Si le calculamos la medida B, esto de aquí, bueno, primero que todo, antes de ver el tema con la medida, Q estaba contenido en Bn, y Bn es un abierto, y Q ya es denso. Bueno, Q el intervalo. Entonces este de aquí va a ser un abierto y denso. Así que satisface las propiedades que se requiere acá arriba. Aquí. ¿Mm? Pero ahora si calculamos la medida, perdón, unión de los Bn, o mejor usemos el tiro de la notación que acabamos de construir, P. Pero ahora si calculamos la medida de P, esto va a ser menor o igual a la suma de la medida cada Bn con n en n, pero que era cada Bn tenía esta forma de aquí. ¿Sí? Y ahora tomamos esto, la medida del de adelante con el de atrás, va a ser va a ser un medio, ¿cierto? Un medio. Suma 1 partido 2 a la n con n en n, y esto va a ser un medio por 1 dividido 1 menos un medio, tacatá. Ah, nos va a dar 1, pero fue porque cogimos mal. Entonces podemos poner un octavo acá, y acá ponemos un octavo, y aquí ponemos un octavo. Entonces ahora acá va a salir un cuarto. Ahí está. Entonces este de aquí lo borramos, ponemos un cuarto. Entonces ahí nos va a dar lo que necesitamos, que va a ser un medio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un conjunto abierto que tiene medida menor estricta a 1, que es abierto y denso. Por lo tanto, esto de aquí también es falso. ¿Mm? Ya, entonces, ser un conjunto abierto y denso, primero por ser denso, tiene que cubrirlo todo, ¿cierto? Y además al ser abierto significa que tiene como un relleno dentro, ¿cierto? Pero aún así, imagínense, están en casi todo el conjunto y además está rellenito, pero aún así no nos da la medida de todo el conjunto. De hecho, podemos encontrar abiertos con medidas muy, muy pequeñas que son densos. Entonces, la medida va más o menos en contra de nuestra intuición topológica al menos. ¿Sí? Ahora veamos otro ejemplo. Ya, otra cosa
es que algo que se sabe ya desde cálculo cero casi, no nos dan atrás, pero algo que se intuye es que R y Rn no son homeomorfos, ¿cierto? Si el n es mayor a 1. ¿Sí? Ya esto es por una cosa de dimensión, de que los abiertos en un lado no podemos hacer como un homomorfismo de un intervalo a a una bola abierta en R2 por razones más o menos claras, porque no podemos aproximar en distintos lados. Eh, y entonces ahí nos tiene que R y Rn no son homeomorfos. La pregunta, ¿ocurre lo mismo con como espacio de medida? Porque recordemos que R tiene un espacio de medida que son los conjuntos de Lebesgue medibles. ¿Qué pasa ahora con Rn y los conjuntos medibles? Por ejemplo, podemos verlo solamente por los borelianos. La intuición dice que no deberían ser equivalentes como espacio de medida, o sea, debería haber una función que vaya a la izquierda o derecha, que sea medible, y después del otro lado que sea medible, y cuando las compongo, nos da la identidad, o nos da, sí, identidad por un lado, identidad por otro. Ya, acá, antes de tirar el ejemplo, voy a decir al tiro, esto, sí, son equivalentes como espacio de medida. Y una manera de verlo es estudiando lo que se llama la curva de Peano. Sí, creo que Néctor me lo dijo en la ayudantía, que a mí siempre se me olvida el nombre de esa curva. Curva de Peano. En donde lo que uno hace básicamente es escribir una curva para hacer que R sea equivalente a R2. El truco es que cuando uno hace este tipo de curvas, se ve harto en programación, que uno hace una curva de este tipo, así, ahí, y así. Entonces la idea es que cada vez esos cuadritos los vamos haciendo más y más pequeños. Entonces mediante ese truco hacemos una curva que nos va a cubrir todo el plano. Entonces de aquí inmediatamente uno obtiene que las curvas no necesariamente tienen medida cero en R2. Nula en R2. ¿Sí? Porque por ejemplo una línea tiene medida cero, ¿cierto? Porque una línea es como, una recta es como un singleton, digamos 0, cruz un intervalo, 0, 1. Bueno, aquí la escribí al revés. Esto es 0, 1, cruz 0. Ahí. Y entonces esto tiene medida 0 porque cuando uno tiene la medida producto es la medida de este por este, entonces tiene sentido que sea 0. Sin embargo, existen curvas que tienen medida positiva, estricta. A esto se le llaman fat lines o fat curves. Pero bueno, eh, sí, entonces hay que tener cuidado y es raro porque significa que los borelianos en un lado, o sea, perdón, la sigma álgebra de los conjuntos medibles en R, hay una biyección entre ellos y los que están en R2. Entonces eso igual se ve un poquito antiintuitivo, pero sin embargo ocurre. Bueno, y hasta aquí llegamos con este video. Esto es como un resumen, sin embargo, si hay ciertas propiedades que se ven un poco raras, me pueden preguntar, me envían un correo, lo que sea, y las trabajamos. Podría revisitar estas propiedades o hacer algún que otro ejercicio de que si es que aún tienen ciertas dudas, como por ejemplo el conjunto Cantor, que a veces causa problemas. Quizás haga un video más adelante de ello. Nos vemos en otro ejercicio. Voy a hacer un par de ejercicios más de LBG
con detalles, eso sí, no como un repaso como en este video. Y voy a hacer un par de ejercicios que tipo prueba, al menos que a mí me preguntaron en mi época que yo estuve en el curso de ustedes. Bueno, eso, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.